¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a comenzar ya con lo que es el primer resultado de aprendizaje de nuestro módulo de reparación de motores de combustión interna. Y vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es un motor, como ya lo habíamos visto en el grupo de WhatsApp, y vamos a platicar sobre algunos tipos de motores a grandes rasgos. Primeramente tenemos que un motor es una parte de una máquina o un elemento o es un dispositivo que es capaz de transformar un tipo de energía en energía mecánica. ¿Correcto? Tenemos varios tipos de motores, generalmente los podemos clasificar en motores térmicos, que los motores térmicos los subdividimos en motores de combustión interna y combustión externa, y tenemos motores eléctricos, que pueden generar este trabajo a partir de la energía eléctrica. El motor de combustión interna es aquel que es capaz de transformar la energía que hay contenida en un combustible en energía mecánica o de movimiento. ¿Correcto? Se llama combustión interna porque la combustión se lleva a cabo en el interior del motor. También hay motores de combustión externa. Los principales tipos de motores de combustión interna. Bueno, tenemos el motor de gasolina, el motor diésel, el motor Wankel, la turbina de gas. El motor de combustión interna, esto lo vamos a explicar más a detalle cuando ya en las siguientes clases, va a funcionar, el que es a gasolina, funciona siguiendo este ciclo termodinámico llamado ciclo de Otto. Este ciclo termodinámico nos va a explicar cómo es el funcionamiento o qué procesos químicos y físicos se llevan a cabo en el interior del motor, qué es lo que pasa con la mezcla de combustible, cuando se comprime, cuando explota, y todo esto va a ser un cambio en el contenido energético que hay dentro del combustible. Lógicamente esto ustedes lo van a adentrar más a detalle si ustedes es que desean seguir preparándose, ya no como técnicos, sino como ingenieros. Entonces aquí es donde ya van a entrar más a detalle cuáles son todas las características del ciclo Otto. El ciclo termodinámico. Nosotros solamente me interesa en este momento que ustedes sepan que un motor a gasolina sigue el ciclo termodinámico conocido como ciclo de Otto, que tiene 4 tiempos, que ya lo vamos a explicar ahorita. Aquí en el motor de explosión o ciclo de Otto de gasolina va a tener 4 tiempos, que yo creo que los que se dedican a la mecánica o tienen algún familiar han escuchado de estos 4 tiempos del motor. El primer tiempo es el de admisión, que lo podemos distinguir aquí en la imagen como aparece el número 1. En el primer tiempo de admisión vamos a tener que la válvula se va a abrir, la válvula de admisión, y en ese momento el pistón va a empezar a bajar. Ahí vamos a notar cómo va a entrar una mezcla aire-combustible. En el tiempo número 2 es el tiempo de compresión. En ese tiempo ambas válvulas van a estar cerradas. ¿Y qué va a pasar? Que el pistón va a subir y va a comprimir esta mezcla. En el tiempo número 3, que es el tiempo de explosión, las válvulas siguen cerradas, pero ¿qué pasa? El pistón se encuentra en la parte superior y en ese momento va a llegar una chispa. Esta chispa va a incendiar la mezcla, lo cual va a repeler el pistón hacia abajo con violencia, con suma fuerza, que es lo que va a permitir el movimiento del motor. En el ciclo número 4, el pistón se encuentra abajo y empieza su recorrido hacia arriba. ¿Qué pasa aquí? Aquí la válvula de escape se abre y conforme el pistón empieza su recorrido hacia arriba, va a empujar los residuos de gases que hubo durante el durante el tiempo de explosión, y nuevamente comenzamos con el proceso 1, que sería la admisión para completar el ciclo. Entonces, un motor de combustión interna utilizando gasolina atiende el ciclo Otto y va a tener 4 tiempos. Es el tiempo o fases: la fase de admisión, compresión, explosión y escape. ¿Correcto? ¿Qué hay que identificar? Admisión, válvula de admisión abierta y pistón en carrera descendente. ¿Para qué? Para admitir la mezcla aire-combustible. Compresión, las dos válvulas cerradas, válvula de compresión, válvula de escape y válvula de admisión cerrada. ¿Para qué? Para que el pistón suba y comprima la mezcla. Tiempo número 3, explosión. Aquí tenemos todas las válvulas cerradas, el pistón hasta su parte superior, y ahí es cuando va a llegar la chispa a la bujía para producir la explosión y repeler el pistón. Mandarlo hacia abajo. El tiempo número 4 es el escape. En este tiempo el pistón empieza su carrera ascendente hacia arriba
y la válvula de escape abre para que el pistón en su carrera hacia arriba expulse los gases de escape. ¿Cuál es la eficiencia de un motor a gasolina? Aquí es una eficiencia muy baja, realmente no es factible hablando económicamente el motor. ¿Por qué? Pues porque tenemos la abundancia, bueno, teníamos la abundancia de petróleo y era el fácil proceso para utilizar el petróleo, era lo que hacía que nosotros pudiéramos tener el proceso o seguir utilizando este tipo de motores. Un motor a gasolina tiene una eficiencia del 25 al 30%. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, nos quiere decir que de cada 10 litros de gasolina que yo le pongo a mi motor, 3 litros son los que se van a estar ocupando realmente o transformando en movimiento. Los restantes 7 litros van a ser pérdidas por rozamiento, pérdidas por temperatura, pérdidas. Entonces realmente no es factible. Un motor a diésel, este motor a diésel va a utilizar diésel, es más, tiene más eficiencia, ¿sí? Es del 30 al 45%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 litros de diésel, 4 son los que se van a estar transformando realmente en movimiento. Los demás se van a perder. Traduciéndolo a pesos, ¿no? De cada 100 pesos de gasolina que le echo, 30 pesos son los que voy a utilizar. Los otros 70 los estoy regalando en un motor a gasolina. Pero bueno, la popularidad de los autos es lo que nos permite que sigan funcionando, ¿no? Que sigan saliendo al mercado. ¿Cuál es una característica del motor diésel o cuál es la principal diferencia del motor diésel? Físicamente, un motor diésel no va a tener bujías y el tiempo va a tener los mismos tiempos, admisión, compresión. En la que variación va a ser en el tiempo de explosión. Aquí no se le va a llamar tiempo de explosión, se le conoce como tiempo de fuerza y escape. ¿Cuál es la diferencia? Que el motor diésel no va a ocupar bujía. ¿Por qué va a prender? Porque el diésel tiene la característica que cuando está sometido a cierta temperatura y cierta presión va a explotar por sí solo. Entonces, cuando el pistón llega a su punto muerto superior, va a presionar al aire. Aquí lo que va a entrar a la cámara es puro aire. Va a presionar de tal modo a este aire o va a haber tanta presión que al momento de que yo inyecte el diésel, este diésel no va a soportar la presión y va a explotar, mandando el pistón hacia abajo. Esa es la diferencia. Y aquí tenemos que un motor diésel sigue un ciclo termodinámico conocido como ciclo diésel. Tenemos más tipos de ciclos termodinámicos, ¿no? Tenemos el ciclo Atkinson, que más adelante vamos a platicar un poquito sobre lo que es el ciclo Atkinson, que ya varios motores están utilizando, pero básicamente es muy similar. Una comparación de lo que es el diésel y gasolina. En la admisión, ¿qué va a admitir un motor diésel? Un motor diésel va a admitir puramente aire, es lo único que va a entrar. El diésel se va a inyectar cuando el pistón ya está en su punto muerto superior. Un motor a gasolina no, un motor a gasolina va a admitir una mezcla aire-combustible. ¿Cómo se produce la combustión en el diésel? Lo que les platicaba. El diésel, al llegar a la cámara de compresión con tanta presión que tiene el aire y esa temperatura, al momento de que yo le inyecte va a encender por sí solo. En la gasolina no. En la gasolina se requiere de una chispa, un encendido por bujía para que la mezcla explote. ¿Qué tipo de combustible utiliza? Bueno, el motor diésel utiliza diésel, que tiene que tener un cetanaje bajo, y la gasolina va a utilizar, para evitar, el ciclo Otto va a utilizar gasolina como combustible y esta tiene octanaje y el octanaje debe ser alto. Ya al finalizar, prácticamente al finalizar este resultado de aprendizaje les voy a explicar cuál es la diferencia entre cetanaje y octanaje, porque se dice que la gasolina premium y la gasolina magna. La relación de compresión. La relación de compresión quiere decir la cantidad de veces que se va a comprimir el aire. Esto está ligado a la potencia del motor, con qué fuerza se va a mover el motor. Una relación de compresión siempre va a ser mayor en un motor diésel que en un motor a gasolina. Por tanto, los motores diésel son los que se ocupan para el transporte de carga. No va a tener tanta velocidad, tanta rapidez, pero se transforma en una mayor capacidad de arrastre, es decir, soportan más peso estos motores. La eficiencia del diésel va a ser por ahí de los 35-40% de eficiencia y la gasolina va a ser menor al 30%.
Turbocompresión. Los motores diésel casi siempre tienen un turbocompresor y el motor a gasolina es raro que tenga un turbo, pero sí lo llegan a tener. Ahora vamos a platicar del motor Wankel. El motor Wankel también es un motor de 4 tiempos, pero aquí el pistón va a ser un pistón triangular. Les voy a dejar por ahí un video para que ustedes vean cuál es el funcionamiento de este motor. ¿Se utiliza en automotriz? Sí se utiliza. Hay autos que utilizan motores Wankel para moverse. ¿Por qué no? Porque aquí es un poquito más difícil controlar las revoluciones. Un motor, ya sea gasolina o diésel, en marcha mínima, es decir, cuando lo tengo arrancado sin pisar el acelerador y sin tener una velocidad de embragada, va a trabajar aproximadamente de unas 750 a unas 1200 revoluciones por minuto. El motor Wankel no. El motor Wankel va a trabajar con unas revoluciones superiores a las 2000-3000 RPM por minuto. El motor está mucho más revolucionado, entonces hay que hacer una serie de adaptaciones para poder transmitir todas estas revoluciones hacia las ruedas motrices. Pero eso ya lo vamos a platicar mucho más adelante conforme ustedes vayan avanzando dentro de su estudio. Y aquí podemos ver el funcionamiento del motor Wankel, que también, como podemos observar, tiene exactamente los mismos tiempos: admisión, compresión, explosión y escape. Aquí tenemos las particularidades de este tipo de motor y sus aplicaciones. Pero aquí vamos a tener las aplicaciones de todos los motores. Tenemos motores de 2 tiempos de gasolina, que son empleados básicamente en motos, motores ultraligeros, motores marinos, motores de 4 tiempos de gasolina, que se ocupan en motos, en coches, motores 2 tiempos diésel y 4 tiempos diésel. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos? Ahorita nada más es una pequeña introducción para que ustedes conozcan los tipos de motores. Pero bueno, les platico rápido. Se le conoce como motor de 2 tiempos, pero en realidad es un motor de 4 tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a pasar que este motor funciona, no va a tener válvulas, ni de admisión ni de escape. Tiene algo que es conocido como lumbreras. Más o menos tiene esta forma, ¿no? Para explicarlo rápidamente. El pistón va a pasar por esta parte, aquí también tiene un cigüeñal y aquí va a tener un orificio de escape y uno de admisión. Por aquí va a entrar el aire cuando baja y cuando sube el mismo pistón va a cerrar las válvulas para llegar a la compresión y por aquí va a tener la chispa que lo incendia. Más adelante se los voy a explicar más a detalle. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y que tengan una excelente tarde.